Buenos días, hermanitos, sean bienvenidos a una clase más de la primaria. Agradecemos a la hermanita Lía por ese hermoso himno y a la hermanita Joana por su oración. Siempre es un gusto seguir aprendiendo junto con ustedes de las enseñanzas de Jesucristo aquí cuando vino a América. Nuestra clase de hoy se llama Sois los hijos del convenio, y todos los que nos hemos bautizado y que estamos esforzándonos por cumplir esos convenios, pues somos llamados hijos del convenio. Es tan maravilloso ver cómo Jesucristo, lo mismo que enseñó allá, enseñó a las Américas, y es lo mismo que los líderes nos enseñan hoy en día. Quiero que empecemos buscando en el capítulo 23 algo muy importante que dijo Jesucristo. Vamos a leer el versículo 1 y el 5. Lleven conmigo la lectura, capítulo 23 del tercer Nefi. He aquí, ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Escuchen lo que está diciendo Jesucristo. Está pidiendo, y se lo dice que es un mandamiento, que escudriñen diligentemente lo que enseñó Isaías. Y me llama la atención cómo califica él las palabras de Isaías. Grandes son las palabras de Isaías. Ahora vamos al 5. Y quienes escudriñen mis palabras y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Escudriñad los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. Miren qué interesante. En primer lugar, nos invita a escudriñar en particular un profeta que habló muchísimo sobre las señales, el ministerio y la misión de Jesucristo. Señales también de su crucifixión y también de la segunda venida. Nos está diciendo que escudriñemos. Esas palabras son grandes porque testifican de él. Y luego nos dice que quienes escuchen mis palabras, o sea, las palabras de Jesucristo, y se arrepientan y sean bautizados, se salvarán. Miren qué interesante. Aquí hay una gran verdad y son principios que debemos de seguir. Debemos arrepentirnos y hacer convenios, ser obedientes para ser salvos. Y luego nos dice, escudriñad los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas. Y me llama mucho la atención. Primero menciona un profeta en particular y luego dice que son muchos, que los escudriñemos a todos, ¿verdad? Terminemos un poquito el capítulo. Una vez habiendo hablado de esas dos cositas, vamos a ver qué más nos dice. Vamos a seguir, ¿verdad? Leyendo el 6 hasta llegar al 13. Allí nos vamos a quedar. Y aconteció que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, les volvió a hablar después que les hubo explicado todas las escrituras que habían recibido, y les dijo, miren qué les dijo acá. He aquí, quisiera que escribiese otras escrituras que no tenéis. Oigan bien, prestemos atención. Y aconteció que dijo a Nefi, trae los anales que habéis llevado. ¿Recuerdan? Nefi es el profeta de turno. Y aconteció que Nefi llevó los anales y los puso ante él. Jesús los miró y dijo, en verdad os digo que yo mandé a mi siervo Samuel, el amanita, que testificara a este pueblo que el día en que el Padre glorificara su nombre en mí, habría muchos santos que se levantarían de entre los muertos y aparecerían a muchos y los ministrarían. Y les dijo, ¿no fue así? ¿Verdad? Vamos a ver qué respondieron. Y sus discípulos le contestaron y dijeron, sí, Señor. Samuel profetizó según tus palabras y todas se cumplieron. Y Jesús les dijo, ¿por qué no habéis escrito esto? Que muchos santos se levantaron y se aparecieron a muchos y les ministraron. No habían escrito esos acontecimientos. Vamos a ver qué sigue. Y sucedió que Nefi se acordó de que aquello no se había escrito. Y aconteció que Jesús mandó que se escribiera. De modo que se escribió de acuerdo con lo que él mandó. Miren, algo ahí, ¿verdad? Que pasó de las profecías de Samuel. No se había escrito en los anales, pero el Señor mandó que se hiciera y se hizo en ese momento. Y aconteció que cuando Jesús hubo explicado en una todas las escrituras que ellos habían escrito, les mandó que enseñaran las cosas que él les había explicado. Me leí el 14, está bien, terminamos el capítulo. Entonces, miren, aquí Jesucristo
En los primeros versículos que leímos nos dice que escudriñemos a Isaías, porque son grandes sus palabras. Luego nos dice que a todos los profetas, porque ellos hablan las mismas cosas que él nos está enseñando, ¿verdad? Y su palabra. Y luego, aquí llamó la atención al profeta y a los discípulos, porque no se había registrado algunas profecías cumplidas. Palabras que Samuel profetizó se cumplieron, pero no se registraron, ¿verdad? Entonces, hermanitos, es tan importante llevar registros porque podemos acudir a ellos, podemos leer en ellos y podemos aprender de ellos. Me llama la atención acá en el 5 donde dice que los profetas, ¿verdad? Dice él que son muchos los que testifican de estas cosas. Cuando Jesucristo vino al mundo, lo que las personas tenían como escrituras o palabras de los profetas se llama el Antiguo Testamento, ¿verdad? Luego, una vez que pasó su ministerio, ¿verdad? Y la organización de la iglesia primitiva, se registraron lo que él enseñó y lo que los apóstoles recordaban de su ministerio y todo, y se registró y lo tenemos en lo que es el Nuevo Testamento. Hay enseñanzas de Pablo, de Pedro y de sus apóstoles, ¿verdad? Mateo, está también Juan, tenemos Marcos, tenemos ahí registrado, ¿verdad? Y luego, en el libro de Mormón, tenemos lo que pasó aún antes que viniera Jesucristo, durante y tiempo después. Significa que hay muchas escrituras, hay muchas palabras de los profetas. Déjenme enseñarles por aquí una cuádruple. En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos como escrituras el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenio, que registra lo que José Smith, ¿verdad?, vivió de la restauración y algún poquito tiempo después de su muerte. Y también tenemos la Perla del Gran Precio, donde hay relato de Abraham y Moisés con respecto a la creación, y hay parte de José Smith historia. Entonces, por eso se llama cuádruple, porque tiene estos 4 libros. Pero para nosotros también es escritura las palabras de los profetas modernos, porque después de José Smith tenemos una gran lista de 17 profetas, ¿verdad? Entonces también aquí tenemos la revista Liaona. En estas revistas que mensualmente nosotros recibimos, también está la palabra de los profetas, y particularmente recibimos 2 revistas en el año, que es la de mayo y que es la de noviembre. En la de mayo viene registrada la conferencia de abril, y en la de noviembre la conferencia de octubre que recién pasó. Y sabemos que quienes nos hablan en las conferencias son precisamente los profetas actuales. Así es que, hermanitos, tenemos mucho que escudriñar. Entonces el Señor aquí lo que quiere, ¿verdad?, o lo que nosotros podemos aprender es que si escudriñamos las escrituras, sabremos o conoceremos la verdad y haremos lo que ellas nos enseñan, si las escudriñamos. Ahora, el Señor ahí utiliza la palabra escudriñar en los primeros 2 versículos que leímos. El Señor Jesucristo no nos dice que solo leamos las escrituras. Escudriñar, hermanitos, es tener un estudio más profundo. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestras escrituras a veces una letrita pequeñita acá arriba. Si buscamos el versículo, por ejemplo, este es el 1A, me trae para acá 1A, dice que lea en la guía de estudio de las escrituras. Luego aquí tengo el B. Si busco el 1B, me dice que lea segundo Nefi 25, del 1 al 5, que lea Mormón 8:23 y que busque en la guía de las escrituras a Isaías. Eso es escudriñar, es ahondar, tratar de comprender y leer más, abstraer más para poder comprender, ¿verdad?, lo que nos quiere decir un versículo, ¿verdad?, o un par de versículos. Es poder entender, comprender, analizar, estudiar y es posible meditar. Quiero que observemos unos fragmentos de video donde hay un consejo muy parecido al que el Señor nos da en esta ocasión. Miremos.
Les exhorto a que estudien los mensajes de esta conferencia con frecuencia, incluso repetidas veces durante los próximos 6 meses. Busquen determinadamente maneras de incorporar estos mensajes en sus noches de hogar, al enseñar el Evangelio, en sus conversaciones con familia y amigos, e incluso en conversaciones que tengan con personas de otras creencias. Muchas buenas personas responderán a las verdades que se han enseñado en esta conferencia cuando se les ofrezcan con amor. El presidente Monson ha dicho, tomen el tiempo para leer los mensajes de la conferencia, medítenlos. He descubierto que saco aún más provecho de estos sermones inspirados cuando los estudio en mayor profundidad. Las enseñanzas de la conferencia general son los temas que el Señor desea que tengamos presentes ahora y durante los próximos meses. El pastor va delante de sus ovejas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mis hermanos y hermanas, hemos llegado al final de otra inspiradora conferencia general. En lo personal he sido nutrido y elevado espiritualmente, y sé que ustedes también han sentido el espíritu especial de esta conferencia. Agradecemos sinceramente a todos los que han participado de algún modo. Las verdades del Evangelio se han enseñado y recalcado maravillosamente. Si arraigamos los mensajes de los 2 últimos días en nuestro corazón y en nuestra vida, seremos bendecidos. Como siempre, esta conferencia estará disponible en las próximas ediciones de las revistas Ensign y Liaona. Los insto a leer los discursos una vez más y a meditar en los mensajes que ellos contienen. He descubierto en mi propia vida que obtengo aún más de estos sermones inspirados cuando los estudio en mayor profundidad. Esta ha sido una gran sesión. He aprendido verdades. Tengo mucho que recorrer todavía y promesas que guardar. Mis hermanos y hermanas, mi corazón rebosa de emoción al concluir esta maravillosa conferencia general de la Iglesia. Hemos realmente sido nutridos espiritualmente al escuchar el consejo y los testimonios de aquellos que han participado en cada una de las sesiones. Tengo la seguridad de que hablo en nombre de todos los miembros de todas partes al expresar mi profundo agradecimiento por las verdades que se han enseñado. Podríamos hacer eco de las palabras que se encuentran en el libro Mormón sobre aquellas personas que escucharon el sermón del gran rey Benjamín. Clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente. Espero que tomemos el tiempo de leer los discursos de la conferencia, que se imprimirán en el ejemplar del mes de noviembre de las revistas Ensign y Liaona, pues merecen nuestro meticuloso estudio. Ver lo que el presidente Monson, lo que el presidente Neil Anderson y el presidente Nelson hablan al respecto de escudriñar. Me llamó la atención, ¿verdad? El presidente Nelson dijo, espero que tomemos el tiempo de leer los discursos de esta conferencia. Merecen nuestro meticuloso estudio. Oigan bien, meticuloso estudio. Luego, en el siguiente video, el presidente Nelson dijo, arraiguemos los mensajes de los 2 últimos días de conferencia. Seremos bendecidos. Y para arraigar un mensaje en nuestro corazón, hay que estudiarlo. Miren lo que dijo él. Los insto a leer los discursos una vez más y a meditar en los mensajes que ellos contienen. He descubierto en mi propia vida que obtengo aún más de estos sermones inspirados cuando los estudio en mayor profundidad, ¿verdad? Aunque él dice la palabra leer, él siempre está recalcando que es un estudio profundo, ¿verdad? O un estudio meticuloso.
Y dice un profeta que él ha podido aprender más que solo ver la conferencia en el tele o que solo ir, ¿verdad? Y verla vía satélite en la capilla. No, hay que leerlo después. Y haciendo referencia a las palabras del presidente Nelson, fue el mensaje del elder Neil Anderson, ¿verdad? Y él dijo, ¿verdad? Repitió la enseñanza del presidente Nelson y él dijo, ¿verdad? Que las enseñanzas de la conferencia general son los temas que el Señor quiere que tengamos presente ahora y durante los próximos 6 meses, ¿verdad? Entonces nosotros recién pasamos una conferencia, hay que meditar, hay que leerlos durante estos 6 meses. Y me llama la atención también lo que el presidente Nelson nos dice. Les exhorto a que estudien los mensajes de esta conferencia con frecuencia, incluso, dijo él, repetidas veces durante los próximos 6 meses. Busquen incorporar estos mensajes en sus noches de hogar, al enseñar el evangelio, en sus conversaciones con su familia y amigos. Significa, ¿verdad?, que más de 2 testigos, ¿verdad?, también están respaldando lo que Jesucristo nos dijo de escudriñar a los profetas. Y como dije, los profetas están en las Santas Escrituras y también en las conferencias y en la Liaona, porque aparecen, ¿verdad?, mensajes de nuestros líderes, de nuestros profetas. Hermanitos, es muy importante que tomemos en serio este consejo de poder escudriñar. El Señor dijo que lo daba como un mandamiento, escudriñar las palabras de Isaías. Pero más adelante dijo que escudriñemos a los profetas. Así es que esforcémonos por tener un estudio meticuloso e incluir el estudio de la reciente conferencia, ya sea en la noche de hogar o en alguna reunión que tengamos de iglesia o alguna plática de la familia que queramos aconsejar a alguien, amigo que necesite escuchar estos sermones inspirados, ¿verdad? Esto es muy importante que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas. Jesucristo también, ¿verdad?, enseñó algo muy importante y citó también palabras de un profeta que no estuvo en los tiempos de ley. Entonces ellos no lo tenían en las planchas de bronce, ¿recuerdan? Malaquías. Pero vamos a leer en Tercer Nefi, en el capítulo 24. Vamos a leer algo de versículos de este capítulo 24. Vamos a leer del 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Oigan bien lo que dice el Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda esta nación, me habéis robado. El no pagar diezmo quita nuestras bendiciones. Una persona que tiene bendiciones es bendito, pero una vez que perdemos las bendiciones, pues esa palabra fea es la que nos corresponde, ¿verdad? Alguien que no tiene bendiciones. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición tal que no haya dónde contenerla. Miren qué bonita la promesa de pagar los diezmos y las ofrendas. Y reprenderé al devorador por el bien de vosotros, y no destruirá los frutos de vuestra tierra, ni vuestra viña en los campos será su fruto antes de tiempo, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deleitosa, dice el Señor de los ejércitos. Miren qué especial promesa a los que paguen o paguemos diezmos y ofrendas. Y es que dice el Señor que van a ser abiertas las ventanas de los cielos y que habrá tanta bendición que no podremos contenerla. Yo me ponía a meditar y escudriñaba este pasaje de las Escrituras. Y es que sabemos que si pagamos diezmo, como nos enseña aquí el Señor, seremos bendecidos. Pero a veces pensamos que las bendiciones van a venir en efectivo, como un dinerito, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Así como dice que las ventanas de los cielos serán abiertas, nosotros sabemos realmente en qué son usados nuestros diezmos. Por ejemplo, tenemos capillas hermosas, templos hermosos, tenemos libros que se compran a un costo muy bajito, como esta Liaona. Fíjense que usted con 40 y algo de lempiras compra 12 revistas de estas y un periódico que es de papel feo y que le mancha las manos y no es tan bonito, le vale 10 lempiras, uno. Imagínese, y usted con 40 lempiras tiene 12 en el año de la Liaona. Eso es una bendición, tener cosas de calidad a un precio muy cómodo. Esa es una bendición. Tenemos manuales. Este manual yo no lo compré para poder darles la clase de Ven, sígueme. Este manual me lo dio la iglesia.
o me lo prestó por mientras yo tengo este llamamiento, ¿verdad? Y así es cada año, cada manual. A los maestros no nos toca comprar ese manual. Nuestros diezmos hacen que esta bendición llegue a todos y todos somos bendecidos. Y algo tan importante, hermanitos, de las ventanas de los cielos, el lugar donde nos acercamos más al cielo es el templo. Nuestros diezmos se ven reflejados en cada florcita, en cada piedrita, en cada detalle, pero más aún, cuando ustedes tengan 11 años y puedan entrar al bautisterio y realizar bendición a sus antepasados, van a darse cuenta que realmente las ventanas de los cielos están abiertas. Ese es el lugar más sagrado y donde nos sentimos más cerca del Padre y del Hijo. Como adulta que ya he recibido todas mis ordenanzas y que aún sigo esforzándome, estar allí para mí es una bendición maravillosa. Y si yo no he cumplido con la ley del diezmo, no puedo ser recomendada al Señor y poder entrar allí. No me extienden ese papelito donde me dicen que estoy recomendada para poder entrar en la casa del Señor. Así que los diezmos son muy importantes. No olvidemos que si pagamos diezmos, seremos grandemente bendecidos, hermanitos. Y podemos verlo, ¿verdad? Yo quisiera contar con respecto a lo que hablaba de los cultivos y del trabajo. Recuerden que la gente antes vivía de eso. En una ocasión, ¿verdad? En mi trabajo yo no me daba cuenta. Hasta tiempo después de que habían compañeros que tenían hasta 2 y 3 meses de no recibir su pago. Y me preguntaban que si yo había recibido mi pago. Yo les dije que sí, que con puntualidad lo había recibido. Y empezaron a decirse cosas así como con incomodidad, inconformismo, y tenían todo su derecho porque el mismo trabajo que realizaba yo, realizaban ellos. Y no había razón por qué no se les pagara a ellos y por qué a mí sí. Recuerdo yo el domingo estar estudiando justamente la clase que me tocaba dar en instituto el siguiente sábado, y eran los capítulos de Malaquías, y hablaba del diezmo, y estaba esta escritura, y yo había estado pensando y preguntándole al Padre, ¿por qué mis compañeros, ellos también tienen necesidad, y por qué yo sí estoy recibiendo mi pago, y qué pasa con ellos? Y una voz vino a mi mente y me dijo, porque estás pagando diezmos. No sé qué problemas había en la empresa, por alguna razón fui bendecida y protegida por el Señor durante todo ese tiempo. Y yo recibí con puntualidad mi pago. Lloré, estaba en una silla mecedora en el corredor de mi casa y lloré y le di gracias al Padre Celestial por hacer efectivas sus promesas en mí, a pesar de lo que fuera que estaba pasando en la empresa. Así que puedo decirles, hermanitos, que realmente las ventanas de los cielos son abiertas. Somos bendecidos espiritualmente y temporalmente. No lo olviden, hermanitos, ¿verdad? Ahorita ustedes no trabajan, pero mamá le da merienda o le da un dinerito por allí, puede empezar a practicar, a vivir esta ley. El Padre Celestial quiere que seamos obedientes en todas las cosas, y por eso Jesucristo estuvo enseñando aquí en América. Y también vamos a leer en el capítulo 25, vamos a leer el 5 y el 6. Lleven la lectura ahí. He aquí, yo os enviaré Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ustedes saben que esta profecía ya fue cumplida. Miren, esto está registrado en Doctrina y Convenios, sección 10, del 13 al 16. Esto se cumplió, ¿verdad? Oliver Cowdery y José Smith recibieron la visita de Elías el profeta y se les entregó la llave para poder, ¿verdad?, efectuar el recogimiento de Israel, hablando exclusivamente de lo que es la obra vicaria, la redención de nuestros antepasados. Pero el Señor dice que si nuestro corazón no se vuelve a nuestros padres ni de los padres a los hijos, dice que si esto no sucede, la tierra va a ser herida con maldición, ¿verdad? Y esto se trata, ¿verdad?, de que nosotros debemos aprender de nuestros antepasados y llevar a cabo la obra por ellos dentro del templo. Ahorita que estamos, ¿verdad?, de manera que no podemos ir en físico, pues deberíamos de estar preparando las tarjetas para que cuando ya podamos entrar al templo, pues llevar las tarjetas. Si ustedes que aún no entran, preparen las tarjetas para que alguien en su familia las realice. Pero necesitamos volver nuestro corazón a nuestros antepasados para que también haya bendición en nuestra familia y en toda la tierra. Hermanitos, aquí el Señor, ¿verdad?, quiere enseñarnos que debemos amar y rescatar a nuestros antepasados. Ellos están esperando por nosotros para que hagamos
lo que ellos ya no pudieron, porque tal vez nacieron en un siglo donde no existía el Evangelio o en un lugar donde no había acceso al Evangelio. Hoy somos grandemente bendecidos con la tecnología para poder trabajar por nuestros antepasados. Realmente es necesario que hagamos este trabajo y que podamos nosotros desarrollar ese amor, acercarnos a nuestros antepasados de esta manera. El Señor dijo en el capítulo 20, en el versículo 6, y quiero leerlo, hermanitos. Él dijo, ahora bien, en el versículo 26, nos dice aquí el Señor, porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero, y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades, y esto porque sois los hijos del convenio. Vivir el Evangelio, hermanitos, guardar nuestros convenios, nos aparta de la iniquidad y nos bendice realmente. Somos los hijos del convenio. Escudriñemos a los profetas, estudiemos a profundidad las palabras de los profetas, paguemos un diezmo íntegro. 5 lempiras le dio mamá, 50 centavos corresponden. Así vamos a ir nosotros siendo fieles y empecemos a buscar nuestros antepasados para que realmente nos hallemos sin mancha ante el Señor el día del juicio. No son muy chiquitos para empezar, están en una edad perfecta. El Señor confía en ustedes, los ama y desea bendecirlos. Y para que las bendiciones vengan a nosotros, primero debemos tener fe y obediencia. Sé que Cristo es nuestro Salvador. Sé que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es su reino aquí en la tierra. Testifico que los templos realmente son una escalera o una ventana al cielo. Nos acercan al Señor. Vivamos y guardemos los convenios para que podamos ser dignos de tener esa recomendación, de ser recomendados al Señor y poder entrar a su casa. Esfuércense desde ahora. Muchos de ustedes ya van a cumplir 11 y probablemente empiecen a disfrutar de estas bendiciones muy pronto, de poder entrar en la casa del Señor. Hermanitos, sé con todo mi corazón que lo que hemos hablado es verdad y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.